¿Cómo está nuestra audiencia de 94.7 FM y también de la señal de Cablevisión Sololá, Canal 30, transmitiendo desde el set de LIM TV acá en la Iglesia de Cristo de LIM Panajachel para todo el departamento de Sololá? Es una bendición, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes a través de estos medios de comunicación. Gracias a la gente que está pues pendiente de la señal, pendiente de lo que se hace a través de estos medios de comunicación. Como siempre, pues me acompaña mi esposa Dana Melinda para esta nueva edición de Profecías y Escatología con el pastor Daniel Hogg de Iglesia de Cristo LIM. Bienvenida, amor, a estudios de LIM TV. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos que ya nos están sintonizando en esta oportunidad. Pues estamos realmente contentos y agradecidos con el Señor por esta oportunidad que nos da de estar acá nuevamente y esperamos pues su comunicación con nosotros, ¿verdad? Porque definitivamente el programa pues va en ambas direcciones, nosotros, ustedes y así, ¿verdad? Así que gracias por la sintonía desde ya y vamos a esperar su comunicación. Así es, y pues también le damos la bienvenida a nuestro pastor Daniel Hogg. Bienvenido, pastor, nuevamente a esta edición de Profecías y Escatología. La verdad es que es una bendición grande, es un privilegio bien grande de parte de Dios de poder estar aquí en este lugar para estar hablando de las cosas de la palabra del Señor. Claro, pues no somos sábelo todo, pero con la ayuda del Espíritu Santo estaremos dando la respuesta a todas las preguntas que nuestros hermanos, amigos que nos escuchan y nos ven por el canal, para darle la respuesta a los misterios de la palabra del Señor. El mismo Dios ha dicho en su palabra que los misterios del reino de Dios no es cosa fácil de entender. Por esta causa, Cristo al estar aquí en la tierra hablaba en parábolas, pero a los que somos del reino de Dios se nos es concedido de conocer los misterios del reino de Dios. Así que aquí estamos. Bendiciones, bienvenidos todos los que en esta tarde vamos a estar juntos y llegamos hasta sus amables hogares. Ok, mi amor, quisiera que pues ahí le dieras los números de teléfono a las personas que nos sintonizan a través de radio para que se puedan comunicar con nosotros, por lo menos WhatsApp, y cómo ellos pueden enviar sus preguntas, mensajitos de texto o sus notas de voz o lo que ellos puedan para poder aprovechar pues ahí que tenemos a nuestro pastor en el set. Así es, pues pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto o por WhatsApp al 4210-1700. También pueden llamar al 7762-2867, que es la línea aquí a cabinas de Radio LIM Estéreo. Pues esperamos sus preguntas, sus inquietudes o tal vez alguna sugerencia que quieran darnos. Lo pueden hacer a través de cualquier de estas dos vías. Así es, entonces, de antemano, antes de iniciar con las preguntas que pues nos llegaron durante la semana y pues de las que quedaron la semana pasada, quisiéramos pues ahí un poquito de paciencia a las personas que nos han escrito durante las ediciones pasadas y pues vamos a estar abordando ahí también algunas preguntas que generaron tal vez no controversia, sino un poquito más en el tema de ahondar en el asunto y pues gracias también por las personas que se comunicaron a través de la línea 4210-1700 y también a través de los mensajes de texto para podernos hacer ver sus comentarios, ¿verdad? Así que les dejamos entonces la invitación para que ustedes también puedan hacerse presentes. Bien lo decía Dana, esta programación tiene que ir en doble vía para que podamos hacer una programación interactiva y pues usted salga de sus dudas o sus comentarios al respecto. ¿Tiene usted algún comentario respecto a la señal? Cuéntenos dónde nos está sintonizando, háganos saber, está en el negocio, en el comercio, en el trabajo, quizá de camino manejando. Yo no sé dónde está usted sintonizando la frecuencia 94.7 o incluso ahí en casita, en las amas de casa, pues pueden comunicarse con nosotros y nosotros pues aquí estaremos con gusto atendiéndoles. Nos vamos entonces a empezar con nuestras preguntas para esta tarde, pastor, y yo quisiera que Dana pues le diéramos ahí las primeras preguntas que tenemos para esta tarde. Dice la pregunta, ¿cuál es la diferencia de predicar evangelio del reino y el evangelio actual? En el libro de Mateo, capítulo 24, encontramos esa versión que alguien lo haya encontrado. Mateo, capítulo 24, versículo 14.
Ok, una gran diferencia, me imagino. Hay una gran diferencia. Ok. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Correcto. Cuando Cristo vino a la tierra, se encontró que el planeta Tierra, o la humanidad completa, estaba bajo el control del reino de Satanás. Totalmente estaba bajo el control, porque todos los países que existían en ese tiempo eran idólatras, paganos. Solamente el pueblo de Israel eran los que tenían los mandamientos de Dios, lo que ellos le llaman el Torah. Pues ellos aparentemente como que buscaban a Dios, como que servían a Dios, pero también ellos estaban mal, no estaban bien. Porque si el pueblo judío estuviera bien, Cristo no hubiera venido. Cristo hubiera venido a perder su tiempo. Pero Él vino porque tanto los paganos como el judaísmo estaban mal. Entonces, no había reino de Dios en la tierra. Entonces Cristo vino, y en el libro de Mateo, capítulo 3, el evangelista, podríamos decir así, evangelista, que Juan Bautista, fue el primero que habló del reino de Dios. Dice, arrepentido, porque el reino de Dios se está acercando. Eso quiere decir que no había reino de Dios, sino había nada más destrucción, ruina, religiosidad, ¿verdad? Entonces, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, en Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Muy bien. Eso indica que no había reino de Dios. Mejor si lo vemos, Mateo capítulo 3, por favor. Es muy importante esta pregunta, porque muchos no saben, ignoran de que Cristo vino a establecer su reino. Juan capítulo 4, y leemos el versículo 2, Mateo 4, 12 en adelante, hasta el 17, 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17 dice así, y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es muy importante, lo que el profeta Isaías había profetizado, y se cumplió, porque dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al mar. El pueblo asentado en tinieblas, no tiniebla física, no oscuridad física. Exacto. Que dice, pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz. Así es. Sí, porque Cristo pues es luz, ¿verdad? La luz. Y a los asentados en regiones de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, el evangelio del reino consiste en señales. En poder. En poder. Con respaldo de señales.
Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sigue. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Recibiste, dad de gracia. Ese es el evangelio del reino, acompañado con señales. El evangelio que nosotros predicamos ahora, hemos enseñado mucho aquí en el templo, de que el diablo sabe bien hacer su trabajo. Porque desde que comenzó el evangelio en el ministerio de Cristo, Jesús se fue al cielo, se quedaron los apóstoles y ellos continuaron con la predicación del evangelio del reino de Dios. En el libro de los Hechos encontramos, dice ahí, el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir reino? Reino de Dios. Reino de Dios es donde Dios tiene su control. Dominio, ¿verdad? Donde tiene su dominio. Gobierno también. O su gobierno, exacto. Donde tiene su gobierno. Ese se llama el evangelio del reino. Donde Dios se manifiesta. Donde Dios está su presencia. La presencia manifiesta de Dios. Para que la gente, el mundo crea que el evangelio no es una religión. En el mundo hoy en día hay miles de religiones. Es cierto. Pero ahí no hay presencia de Dios, ahí no hay poder de Dios. Entonces Jesús envió a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio del reino de Dios, pero con el respaldo, sanad enfermos, echad fuera demonios, limpiad leprosos, resucitad muertos. Ese es el evangelio. Ahora, volvamos a Mateo capítulo 24 y versículo 14, porque ahí es donde menciona que será predicado el evangelio en todo el mundo. Wow. 14, Mateo 24:14. 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muy bien. El diablo ha tergiversado y se está predicando un evangelio de palabrería. Palabra. Sí. Entonces, porque si se predica un mensaje tremendo de palabra, con humana sabiduría, con mucha filosofía, mucha ciencia, pero no hay señales, entonces no es el evangelio del reino. Este versículo que está aquí, lamentablemente, que en nuestras Biblias, su traducción, ha habido ciertas traducciones, porque no dice, en los originales, no dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice así. Dice en los originales, y será predicado este evangelio en todo el mundo con testimonio. Con testimonio. No para, sino con testimonio. Sigamos a un lugar donde los musulmanes, que no creen nada de la Biblia, ellos creen otra cosa, pero al ver una señal, un paralítico se levanta, un ciego abre sus ojos, son abiertos sus ojos, van a entender que el evangelio no es una religión, sino que es el reino de Dios en la tierra. Así es. Veamos ahora en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios. Capítulo 4, versículo 20.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Muy bien. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no solamente es palabra, sino en poder. Por eso yo siempre he dicho que los políticos nos ganan, porque ellos dicen hechos y no palabras. El evangelio que se predica, que se practica hoy, palabras y no hay nada de hechos. Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo... Versículo 2. Ok. 2:2 dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Sí. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Ese es el evangelio del reino. Así es. Ese dunamis, pastor, que usted también... Ese es el dunamis que hemos estudiado aquí en los cultos. Jesús dijo a sus discípulos, vayan al aposento alto y esperen hasta que venga sobre vosotros y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Pero esperen que venga el poder del Espíritu Santo sobre vosotros. Ese poder en el griego es dunamis. Dunamis, un acento sobre la U. Dunamis. Y al traducir la palabra dunamis al español es poder explosivo. Entonces el evangelio se tiene que predicar con poder explosivo. Y dice el apóstol Pablo aquí, dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que la diferencia entre el evangelio del reino de Dios y el evangelio que se predica ahora, hoy es un evangelio de religión. Disculpe por el hermano, la hermana o la persona que nos hizo esta pregunta, pero el evangelio que se está predicando hoy en día es un evangelio de religión. Va uno al culto a oír palabra, regresa igual. Si entra tristeza, más triste regresa. Si entra enojado, más enojado regresa. Entra enfermo, regresa, más enfermo regresa. Ese no es el evangelio. El evangelio del Nuevo Testamento, el evangelio del reino de Dios, es un evangelio de poder. Pero hoy es un evangelio de religión. Exacto. Y pastor, déjeme hacer una connotación ahí. De pronto se ven también predicando pues desde los púlpitos quizá una palabra de emoción, ¿verdad, pastor? Y la gente pues sale emocionada, pero de ahí ¿qué, verdad? ¿Qué pasa? O incluso hay una palabra que dice que en estos últimos tiempos pues habrán personas que van a estar predicando el evangelio, entre comillas, ¿verdad? Van a estar predicando la palabra, pero lo harán de una manera tergiversada e incluso otros se van a ir por fábulas, porque ahora vemos en púlpitos, en iglesias grandes, mega iglesias, o que se ponen a hacer chistes o se ponen a hacer cuestiones como para llamar más la atención, atraer a la gente. Cosa que pues nunca vemos que ese evangelio, cuando la iglesia nació en el libro de los Hechos, pues vemos que los apóstoles chisteando, ¿verdad? Entonces creo, si hay una gran diferencia, pues ahí estamos viendo la gran diferencia entre evangelio de reino y el evangelio que actualmente se está predicando. No hay dunamis, no hay ese poder explosivo, no hay ese poder y demostración de lo que es el verdadero evangelio. Amén. Así es, mucha emoción. Mucha emoción. Mucha emoción. Y cuando es emoción, es carne. Y si es carne, es
fuego extraño para Dios. Así que es lamentable. ¿Otra pregunta? Claro, la siguiente pregunta dice, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Correcto. Buena pregunta. Aquí en nuestra misión, en esta iglesia, está prohibido decir cristiano. Porque hemos descubierto de que la palabra cristiano o Cristo es una palabra griega. Y la palabra Cristo o cristiano en español quiere decir ungido. Entonces, estamos pecando diciendo de que soy cristiano o que somos cristianos. Estamos diciendo que somos ungidos y no nos hemos ungido. Jesús, desde que nació hasta los 30 años, se le llamó Jesús, porque no estaba ungido. Pero cuando fue al Jordán y fue bautizado por Juan Bautista, y cuando salió del río, salió del agua, el Espíritu Santo vino en una forma corporal, dice, reposó sobre él. Entonces fue ungido por el poder del Espíritu Santo. A partir de ese momento, ya no se le llamó Jesús, sino que se le llamó Jesucristo. Porque ya fue ungido. Entonces, al decir de que somos cristianos, estamos pecando porque no somos cristianos. Somos evangélicos, sí, creyentes, sí, porque hemos creído en Cristo. Pero en el momento que viene el bautismo del Espíritu Santo, uno es lleno y ungido por el poder del Espíritu Santo, y bautizado por el Espíritu Santo, ahí sí ya podemos decir, somos cristianos porque ya fuimos ungidos. Ok. Un ungido, una persona que está ungida por el poder del Espíritu Santo, no puede Qué tremendo. ser endemoniado. Puede ser atacado, pero por fuera. O el demonio. Influenciado también. Influenciado. Pero por fuera. Pero por dentro no puede estar un demonio. Hablando de un ungido. O sea, un lleno de Espíritu Santo. Verdadero, ¿verdad? Ahora los creyentes que vivimos ahora, le abrimos puerta y los demonios entran. Porque nosotros mismos le abrimos puertas. Así es, sí. ¿Cuánta gente hemos ministrado, hemos orado, nos hemos liberado con privilegio en las iglesias? Y cuando oramos grita el demonio y se va. Sí. ¿Por qué? Porque uno mismo le abre puertas y entra. ¿Y por qué? Por no orar. Porque si orara, creyente carnal, creyente no les gusta la oración. Pero en las cosas del mundo, para acá, ahí sí, entonces le abran puertas y el demonio. Hablemos, ¿cuántos no se fueron a meter ahí en las cosas del mundo? Ahí estuvieron abriendo puertas. Exacto. Abrieron puertas. ¿Cuántos demonios están ahí moviéndose en ese lugar? Y se metieron allá y le abrieron puertas, se metieron. Pero uno que está ungido por el Espíritu Santo, uno que es verdaderamente cristiano, no se va a ir a meter ahí. No se va. Exactamente. Entonces, un cristiano que está ungido no puede ser poseído por demonios. Puede ser influenciado, atacado, pero por fuera. Pero el creyente carnal que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, sí puede ser poseído. Y lo digo porque no me han contado, sino por años. Por experiencia, pastor. Por experiencia hemos orado con tanta gente. Gente, diaconisas. Cuando oramos, grita el hechizo. Hay un espíritu de hechicería ahí. Entonces sí puede ser poseído, pero por abrir puertas y por no orar. Porque si uno ora, clama, gime delante de Dios, el enemigo no tiene derecho, no puede entrar. Pero por no orar, entra. Importante la aclaración de que un creyente sí puede ser poseído por
creyente, pero un cristiano. Un cristiano, no. Exacto, sí, pues la pregunta ahí que nos hacían, si se puede o no. Un cristiano, dice, pues ahí el pastor, sí. Bien acertada la respuesta, ¿verdad? Tenemos otra pregunta, gracias a la gente que se está comunicando a través del WhatsApp también, pues ahí estamos tomando sus datos y sus comentarios y también sus preguntas, ahí pendientes de su respuesta, ¿verdad? Así es, dice la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tribulación y gran tribulación? Bueno, eso ya lo explicamos en la semana pasada o antepasada. Bueno, pero es fácil la respuesta. La tribulación, aparentemente tribulación, pero es persecución contra los creyentes que se van a quedar. Suena la trompeta, la novia se va. Y miles y millones de creyentes se van a quedar. ¿Por qué? Por andar en la carne. Así es. Uh-huh. Entonces se quedan. Entonces comenzará la tribulación para ellos, una persecución contra los creyentes que se van a quedar. ¿Por qué? Porque no van a querer recibir la marca. El que no quiere recibir la marca lo van a perseguir, lo van a torturar, lo van a golpear y no podrá comprar ni vender. Y hasta que los maten. Y si aguanta que los maten, le volaron la cabeza, entonces se salvó. Pero ya no es de la novia. Esos que se mueren en la tribulación son los creyentes carnales que se van a quedar. Y van a resucitar 1000 años después. 1000 años después van a resucitar. En el gran trono blanco van a resucitar. Muy bien. Eso es lo que se llama la tribulación, 3 años y 6 meses. Pero en el libro de Mateo dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo a la tierra. Ya son los juicios que menciona en Apocalipsis. Grandes juicios. Ese se llama gran tribulación. Así es. Pero eso es para los que se quedaron ya con marca. Ya todos los sellados por la marca. Los que están sellados. Ahora los creyentes que se quedaron, ya los mataron. Ya ninguno de ellos estará vivo. Entonces no lo van a ver ellos. La gran tribulación es la ira de Dios contra la humanidad. Ok. Bueno, nos vamos a un pequeño corte musical, no se desprenda de su dial ahí en la 94.7 o la gente que nos sintoniza a través de televisión. Pequeñísimo el corte al que nos vamos a ir y volvemos con ustedes con más de profecías y escatología. Ahí están los números de teléfono a los que ustedes pueden accesar en pantalla, al 4210-1700 o al 762-2867. En breve regresamos con más de profecías y escatología.